Vamos a seguir con el tema que de alguna manera está muy conectado con lo que empezamos la semana pasada, el llamado que Santiago hace a gloriarnos en las tribulaciones o en las pruebas, a considerar como motivo de gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque esas pruebas producen resistencia y esa resistencia nos ayuda a avanzar hacia nuestra meta de vida, que es ser perfectos, completos y sin que nos falte nada. Él sigue hablando de la necesidad de la sabiduría, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta noche para llegar a esa meta de vida y para alcanzar esa perfección. Vimos que la primera sección es eso, ¿verdad? Gócense a ser probados. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito, una meta de vida, que es ser perfectos, maduros, completos. Y obviamente, aunque el sufrimiento no es deseable, puede sernos útil para desarrollar esa capacidad de soportar y crecer en firmeza, pues la madurez implica tener dicha firmeza. Por esa razón, consideren las tribulaciones como motivo de gozo. Voy a leer desde el inicio a la carta: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, o sea, la sabiduría es algo que no le puede faltar a un perfecto, a un maduro, hay un enlace ahí, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Lo primero que Santiago nos habla es de la necesidad de sabiduría como algo esencial para poder aprovechar las pruebas. O sea, él ha estado hablando de que van a venir pruebas y va a venir sufrimiento en nuestra vida. Nuestra vida no es siempre sufrimiento, pero cuando vengan se presenta una oportunidad de sacar provecho de ellas en generar un carácter más firme, una mayor capacidad de soportar, una mayor estabilidad en nuestra fe, en nuestro ánimo, en nuestra posición en Dios, en nuestra identidad en Cristo. Y es en la medida que crecemos en esa capacidad de estabilidad, entonces vamos avanzando hacia la madurez. El estado de perfección, el estado de madurez, es ese estado donde ya nuestro gozo, nuestra paz, nuestra identidad en Cristo no depende de las circunstancias de nuestra vida, ni de las personas que nos rodean, ni de lo que tengamos, sino de lo que somos en Él, de quienes hemos llegado a ser en Él y de qué tanto hemos abrazado nuestra unión y nuestra nueva identidad en Él. Y es exactamente el ejemplo que vemos en Pablo. Pablo podía estar en la cárcel, podía estar preso, podía estar en persecución, podía estar en tribulación, pero siempre estaba gozoso, siempre estaba con esa conciencia de su unión a Cristo, de su llamado para la gloria de Cristo, de su capacidad de enriquecer a otros aunque no tuviera nada. Entonces vemos que aquí Santiago está hablando algo que él ha estado pastoreando a esta gente en el pasado, y obviamente esta gente comprende que la sabiduría es un elemento esencial para poder, para ese estado de perfección. Y entonces vemos que como que surgiera la pregunta en la mente de ellos: Santiago, pero tú nos estás diciendo que nos gocemos en las pruebas porque eso nos va a ayudar a ser perfectos, pero ¿sabes qué pasa? Que no tenemos la sabiduría para ver las pruebas de esa manera.
Entonces él responde, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, porque Dios da a todos abundantemente y sin reproche y le va a ser dada. O sea, hay un entendimiento en los oyentes y en Santiago que la sabiduría es necesaria para completar y perfeccionar a aquel que atraviesa por tribulaciones. Hort escribe, sabiduría es esa capacidad del corazón y de la mente que se necesita para tener una conducta de vida recta. De alguna manera es esa capacidad de sí, del corazón y de la mente para poder sacar ventaja de las circunstancias difíciles y mantenernos en paz y en confianza y en reposo en Dios en circunstancias difíciles, también como en circunstancias obviamente fáciles. Para Santiago, lo interesante es que para Santiago, como para el proverbista, llámese Salomón, o cualquier escritor de proverbios, porque no solo Salomón escribió proverbios, sino muchos sabios en el pasado, pero para Santiago y el proverbista la sabiduría es la característica o la cualidad más importante del hombre. Eso no niega, digamos, que en la Biblia veamos que se le da prominencia a diferentes cosas. Pablo en su teología le da prominencia a la fe, Juan en su teología le da prominencia al amor y Pedro en sus cartas le da prominencia a la esperanza. No son lo mismo, pero sí vienen juntas en la semejanza a Cristo, en la madurez en el Señor. Cristo estaba absolutamente lleno de sabiduría, absolutamente lleno de amor, absolutamente lleno de esperanza, absolutamente lleno de fe. Él es el autor y campeón de la fe, Él es la expresión misma del amor, Él por el gozo puesto delante de Él, por el gozo que esperaba, soportó la cruz y Él también es nuestro mayor ejemplo en sabiduría. Y Pablo lo dice, Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. Y Juan lo dice, si participamos de la naturaleza de Dios, amamos porque Él nos amó primero. O sea, ¿qué hizo Cristo? Mostrarnos su amor muriendo por nosotros en la cruz para que nosotros podamos amar. O sea, no es que sea exactamente lo mismo, ¿verdad? Se presentan de diferente manera, pero van creciendo juntas. A medida que la sabiduría crece, el amor crece, la fe crece, la esperanza crece y todas en su conjunto nos hacen perfectos, completos, maduros. Cuando Santiago dice sin que le falte nada, es sin que le falte amor, sin que le falte fe, sin que le falte esperanza y sin que le falte sabiduría, pero él se va a enfocar en que una de las cosas que a él le da prominencia es la sabiduría, entonces por eso su discurso es cómo actuar si nos falta sabiduría. Obviamente el ejemplo más relevante de cómo Dios le dio sabiduría a alguien en la escritura es Salomón. Salomón era alguien que reconoció que le faltaba sabiduría, la pidió y Dios se la dio. En Primera Reyes 3, del 8 al 10, vemos esa petición de Salomón. Salomón, Dios llega, se le aparece, le dice que le pida. Entonces Salomón le dice a Dios, tu siervo está en medio de un pueblo al que le escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Ahora, ¿por qué Salomón decide pedir sabiduría? O sea, en medio de todo él había visto que David había ganado las guerras, que David había tenido buena estrategia, pero él detectó que una de las claves del éxito de su padre como rey fue el saber cómo actuar ante esas batallas, ante esos ataques de traición, ante la rebelión de Absalón, ante muchas cosas que sucedieron y él vio, o sea, él tuvo esa conciencia que como rey iba a tener asuntos que juzgar, iban a haber problemas, él iba a vivir dentro de una realidad que se iba a mezclar el bien y el mal. Entonces él dijo, yo necesito tener ese entendimiento para poder juzgar con justicia. Y yo necesito tener la sabiduría, el discernimiento para poder discernir entre el bien y el mal, para detectar
cuando alguien venga a solicitarme algo, si su intención es buena o es mala. De alguna manera, el entendimiento, la importancia de la sabiduría es que la sabiduría surge desde el entendimiento de que lo que nos daña en las circunstancias de prueba, de sufrimiento, de tribulación, no es el evento en sí mismo, sino es la manera en que leemos el evento. La sabiduría es la característica que nos ayuda a leer un evento negativo o positivo, pero un evento inesperado, de una manera que al leer el evento podamos sacarle provecho. Pensemos, no sé, por poner un ejemplo en una enfermedad, en un accidente, son ejemplos que yo puse en un momento. Si yo veo una enfermedad y lo leo como una oportunidad para descansar, para crecer, para recuperarme, para valorar lo importante de la vida, le estoy sacando provecho a esa enfermedad. Pero si yo lo leo como algo que mi salud es mi Dios y que es una pesadilla no tener salud, entonces me voy a deprimir, me voy a entristecer, me va a afectar profundamente. Pensemos en un accidente de alguna manera es algo totalmente inesperado, nadie, pero si lo leemos como pudo haber pasado algo peor, es algo que se puede reparar, o sea, dependiendo obviamente la gravedad de la cual haya sido, pero si lo leemos con una actitud positiva va a ser más fácil superarlo y sacar montejo de eso, pero si lo leemos con un pesimismo, con una negatividad, nos va a afectar más nuestras emociones y nuestro estado de felicidad. Entonces vamos a caer, vamos a tener menos perfección, madurez, fortaleza, capacidad de resistir. ¿Por qué? ¿Cuál es la falta y la sabiduría? La sabiduría no tenemos la capacidad de leer el evento de la manera correcta y desde el punto de vista celestial, como algo temporal, como algo pasajero, como algo que Dios puede usar para nuestro bien. O sea, eso es parte de lo que conlleva el tener sabiduría. Y de alguna manera, Salomón aprendió a leer los asuntos que se presentaron en el reino como algo que le dio ventaja y llegó a ser, o sea, junto con la sabiduría vino gloria, vino riquezas, vino honra. ¿Por qué? Porque la sabiduría también tiene que ver con esa capacidad de aprovechar las oportunidades. Porque hay oportunidades que o se aprovechan o se pierden. Así es la vida y el mundo en el que vivimos, y eso se refiere a amistades, economía, salud, espiritualidad, o sea, las oportunidades se presentan en todos los ámbitos de la vida y o se aprovechan o se pierden. Interesante es que Santiago va a decir que hay que pedirlo a Dios. Y una de las cosas que Dios tiene en su carácter es que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Lo primero que Santiago enfatiza es el carácter generoso de Dios. ¿Por qué Santiago enfatiza el carácter generoso de Dios? Porque es una de las primeras batallas en la mente de aquel que se halla en diversas pruebas y en tribulaciones. Lo primero que surge a veces es decir, no, es que Dios a mí no me quiere, Dios no es bueno, Dios me está castigando, o seguramente este es un castigo de Dios. Entonces, lo que Santiago dice, no, las pruebas no son un reproche, no son un castigo de Dios, no. Estás leyendo mal. Si tú quieres alcanzar la perfección, primero tienes que tener una visión correcta de quién es Dios. Y Dios es un Dios generoso. Y Dios es un Dios siempre abierto a recibir al que le pide. No importa si fallaste, si pecaste, si eres recién convertido, no importa. Él da a todos abundantemente y sin reproche. Si han sido rebeldes, si han pecado, si ustedes llegan con humildad, Él les va a dar. Él no se pone en el plan de decirle a nadie, no te lo mereces, no, es que te portaste mal, no es para ti. No, Él da sin reproche, es decir, da sin duda, sin reserva, sin requisitos. De hecho, la misma palabra que se puede traducir duda, Él da sin dudar. Ahora, eso no quiere decir que Dios sea un Dios que nunca reprocha nada. Porque, por ejemplo, nosotros vemos a Jesús, que es Dios en Marcos 16:14,
Dice, se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa con él y los reprendió, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. O sea, él en algún momento nos puede reprochar algo que nos ha pedido, que nos ha solicitado, pero no en el momento que llegamos a pedirle, no en el momento que acudimos a él para solicitarle sabiduría, para solicitarle perdón, para solicitarle gracia. En ese momento él no nos reprocha. Ahora, si llegamos en él como que hicimos lo que nos mandó a hacer y no lo hicimos, obviamente nos va a reprochar. O sea, si llegamos con engaños, si llegamos con mentiras, si llegamos con hipocresía, nos va a reprochar la dureza de nuestro corazón. Pero si llegamos con arrepentimiento, él perdona nuestros pecados y nos da generosamente. Luego sigue diciendo Santiago, pero pida con fe sin dudar. ¿Qué quiere decir pedir con fe? Y aquí es algo que cuando tenemos la visión de la carta nos es más fácil entender. No quiere decir que todos los cristianos en algún momento batallamos con la duda y a veces tenemos esas situaciones mentales. Él no se está refiriendo a esos eventos de que en nuestro corazón hay batallas internas y no, no, no. Él se está refiriendo a pedir de una forma que las acciones sean consecuentes con la petición. Vamos a entender que para Santiago una fe genuina, una fe viva, una fe verdadera va acompañada por obras o se demuestra en acciones. Ese es el entendimiento de la fe de Santiago que lo vamos a ver con detalle en el capítulo 2. Lo que Santiago está diciendo es que no lleguen a pedir y crean que mágicamente les va a caer del cielo como tomarse una pastilla y ahora ya son sabios. No, 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 que se levantan del puesto de oración y ya recibieron la sabiduría. No, 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 no. Santiago no concibe que el recibir de Dios sabiduría se dé sin estudiar la escritura. O sea, nos invita a pedirla, pero a pedirla acompañada de acciones que demuestren que realmente queremos alcanzar esa sabiduría, como el estudiar, el comprender, el leer, el conectarnos a conexiones como estas, donde va creciendo nuestro entendimiento de la escritura y puede llegar a crecer nuestra aplicación a nuestra vida. Eso es lo que Santiago está diciendo. Y obviamente él se está basando en la manera en que los judíos siempre entendieron cómo se podía adquirir la sabiduría. Proverbios 2 del 1 al 6 dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento de la inteligencia. El Señor da sabiduría, sí, ¿a quiénes? Que primero supo que Dios habló y quiere saber qué fue lo que dijo. Al que supo que Dios dio mandamientos y quiere atesorarlos, y para atesorarlos va y los lee y los repite y los memoriza. Al que da oído, que va al rabino y lo oye y le pregunta y oye sus respuestas, o al pastor o al ministro, al maestro, al que inclina su corazón, al que medita. O sea, el Señor no da sabiduría en el vacío. Y ese es el entendimiento de donde Santiago está diciendo, pida sabiduría, pero pida con fe, o sea, pida sabiduría, pero poniendo atención a la palabra de Dios, pero dedicándole tiempo a la lectura, pero dedicándole tiempo al escuchar, pero buscándola como a la plata. El buscar algo implica una inversión de tiempo. Usted no busca algo y dice, vine a buscar algo. Sí, pero registre, pues búsquelo. No, 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 es que yo quiero que aparezca a mí mágicamente y se me presente. O sea, eso no es buscar. Buscar es registrar, mirar, evaluar, buscar la plata. ¿Y cómo se buscaba la plata? ¿Cómo se buscaba el oro? O sea, había que ir a hacer minas, revisar, o sea, no era fácil, requería tiempo, paciencia, esfuerzo, o sea, diligencia. Ese es el contexto donde tenemos que entender que el Señor da generosamente y sin reproche. Él no
no está dudando el dar, pero el que lo pide tiene que, sus acciones que tienen que demostrar que de verdad lo quiere, porque si sus acciones no demuestran que de verdad lo quiere, no está pidiendo con fe. Es como el que pide salud, pero no se cuida, pero come comida chatarra, pero no hace ejercicio, pero no quiere tomar la medicina, pero no quiere ir al médico. O sea, eso no es pedir salud con fe. Pedir salud con fe es que mis acciones concuerden con mi petición. Y cualquier cosa que usted pida, sus acciones tienen que ser coherentes con lo que usted está pidiendo. Ya dije esto. Que el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, el que duda es el que dice, quiero sabiduría, pero a que me venga mágicamente. Entonces, es como esa hoja del mar, que eso, imagínense una hoja que está en medio de una ola y se acerca a la orilla y se aleja, y se acerca y se aleja. Si no va nunca a alcanzar nada, nunca va a llegar ni a puerto, ni nunca va a llegar a la otra playa del otro lado, porque solo está moviéndose. O sea, dice, sí, yo quiero, pero sus acciones no son consecuentes, entonces no va a alcanzar nada. Y esto es interesante porque aquí el que duda es un contraste en el griego, es la misma palabra, el que duda del Dios da sin dudar, sin reprochar. O sea, la disposición para dar sin dudar contrasta con la oración no respondida del que pide dudando. Dios da sin dudar, o sea, Dios da abundantemente, generosamente, sin dudar, al que pide sin dudar, al que generosamente va a unir a su petición acciones. Pero el que solo va a pedir y no va a unir acciones, no va a mover, no va a alcanzar nada. Y obviamente es un eco de las palabras de Jesús y todo lo que pidan en oración, creyendo. Ese creyendo tiene que ver con buscándolo. Por eso, cuando Jesús dice, todo el que pida, eh, perdón, pidan y recibirán. Demuestren que su petición es genuina buscando y encontrarán. Y aumentan a la búsqueda tocando para que se les abra. O sea, hay una consecuencia y hay una continuación, hay una demostración de que verdad quiero lo que pido y entonces lo busco. Y hay una demostración de que realmente lo estoy buscando y entonces toco. Entonces, ese es el entendimiento detrás de lo que Jesús dice. Mateo 21 está después de Mateo 7 y en Mateo 7 Jesús ya enseñó que el pedir va acompañado de buscar y de hallar y aquí vuelve a repetir y todo lo que pide en oración creyendo. Creyendo no es aceptar mentalmente algo, creyendo es demostrando que realmente lo quiero con mis acciones. Entonces lo vamos a recibir. Algo interesante también es que el sentido en el griego de la expresión el que duda, el sentido de la voz activa del verbo en el griego también esa palabra se puede traducir como dividir. O sea, el que duda se puede traducir como el que tiene una división interna. Y es la misma palabra que Jesús usó y Pablo usó en algunas de sus cartas. Por ejemplo, Jesús en Marcos 11:23 dice, en verdad les digo que cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate en el mar y no dude, no tenga una división interna en su corazón, sino crea lo que dice va a suceder, le será concedido. O sea, que no haya esa división interna entre pido algo, pero mis acciones van hacia otro lado. El ejemplo de la escritura es Abraham. Dice que, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no tuvió, no dudó, es la misma palabra en griego de dudar. No tenía una división interna, no tenía incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo demostró él su fe? Dando gloria a Dios, no haciendo caso del diagnóstico médico, de todo, sino él, o sea, hubiera sido inconsecuente que los ángeles llegaran y le dijeran de aquí a un año y él no durmiera con su esposa, por ejemplo, ¿verdad? O sea, él actuó consecuentemente buscando amar a su esposa y todo en base a lo que Dios había dicho, no titubeó con incredulidad, actuó en consecuencia, se fortaleció en fe. Entonces vino el nacimiento de Isaac.
La fuerza de esta palabra puede ser ilustrada por las palabras de Jesús. Nadie puede servir a dos señores. O sea, es esa ola, hoy sirvo a las riquezas, mañana sirvo a Dios, hoy voy a la iglesia, mañana a mis empresas, hoy busco la gloria de Dios, mañana busco mi beneficio personal. No, Jesús dice, no pueden vivir así. Van a terminar amando a uno y aborreciendo al otro y ahí es amando menos, digamos. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden tener su mayor compromiso en dos lugares. Su mayor compromiso tiene que estar en un solo lugar, en la gloria de Dios. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Aquí recibirá, obviamente está haciendo alusión a las palabras de Jesús. Todo el que pide, recibe, el que busca, halla y el que toca, se le encuentra. Pero el que pide sin acciones consecuentes a su petición, no piense que recibirá, no va a recibir nada del Señor, porque no está en realidad pidiendo con fe, no quiere en realidad lo que su boca está pidiendo, porque sus acciones no están respaldando su petición, no está dedicando tiempo a estudiar, a leer, a meditar en la escritura. O sea, no piense que va a recibir la sabiduría mágicamente, porque no funciona así las cosas de Dios. Las cosas de Dios no funcionan así. La razón por lo que no va a recibir nada del Señor es porque tiene un doble ánimo y es inestable en todos sus caminos. Doble ánimo es la palabra griega dipsujos, que se podría traducir doble alma o doble mente, y es precisamente lo contrario a ser perfecto. Es inestable, el inestable contrasta también con bienaventurado, o sea, es alguien que no va a encontrar la felicidad, que no va a encontrar una vida floreciente, que no va a llegar a tener una vida satisfactoria y significativa. Va a tener una vida de momentos satisfactorios y seguida de momentos amargos y de risas, seguida de llanto y de depresión y un día en el cielo y otro día en el suelo. Esa es la vida destinada al que no busca la perfección, al que no adquiere sabiduría y al que no genera y al que no aprovecha las pruebas como oportunidades de crecer en firmeza, en una fe firme, en una capacidad de soportar. La Biblia ya había hablado de este tipo de personas, por ejemplo, en el Salmo 12:2 dice, falsedad, habla cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. La misma palabra, doble ánimo, doblez de corazón. Alguien que quiere quedar bien con uno y entonces miente al otro y que quiere, hablan con labios lisonjeros, o sea, quieren aparentar que admiran, que aman, que reconocen a alguien, pero en realidad no es así, o sea, son falsos, son hipócritas. Y es lo mismo, llegar a Dios y pedir algo y que mis acciones vayan por otro lado, es llegar con falsedad. Primera Reyes 18:21, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo tendrán dos pensamientos, dos opiniones, dos corazones? Un día siguen a Dios y celebran las fiestas y van al templo y el otro día van y adoran a Baal. O sea, no pueden vivir así. Un día adoran a Dios y otro día adoran a la riqueza, un día adoran a Dios y otro día adoran la aceptación de las personas. Si el Señor es Dios, solo pueden seguirlo a Él, solo Él es Dios. Y si creen que Baal es Dios, pues abandonen al Señor y sigan a Baal. Pero no pueden estar con dos corazones, no pueden seguir siendo de doble ánimo. Pero el pueblo se quedó callado. Inestable, obviamente significa sin estabilidad y sin firmeza. Esta misma palabra aparece traducida como confusión en otros dos pasajes en el Nuevo Testamento. Otro es ahí mismo en Hebreos y Santiago dice que donde hay celos y ambición personal, de no está la meta de ser perfecta, sino está la meta de tener riquezas, de ser como otros, de ganarle a otros, ahí hay inestabilidad, toda cosa mala. Esa no es la sabiduría de Dios. Primera Corintios 14, cuando Pablo habla de los dones y también donde dice de que si quiere hablar uno, que calle el otro, porque dos palabras de Dios al mismo tiempo no se pueden entender. Entonces dice, porque Dios no es Dios de confusión, de inestabilidad, sino de
paz. Entonces, ¿cuál es lo contrario a la inestabilidad? La paz, la firmeza, la tranquilidad, el orden de Dios. De alguna manera, la palabra, el respeto a la palabra de Dios. Aquí obviamente es inestable en todos sus caminos, está describiendo a esta persona como alguien que no camina en un solo camino, no tiene una sola meta de vida, sino que va en dos caminos. O sea, es inestable en todo lo que persigue porque no tiene una sola meta de vida ni un propósito definido de vida. No ha puesto como propósito de vida ser como Jesús, ser perfecto, ser maduro, ser transformado a su imagen, sino que todavía en su corazón hay muchos ídolos o metas de ser rico, de ser famoso, de ser reconocido, de ser poderoso, de disfrutar la vida, de qué sé yo. Entonces dice Santiago, o sea, media vez tengan esa manera de pensar, no van a aprovechar las pruebas, no van a lograr tener paciencia, no tienen sabiduría y aunque crean que están pidiendo, Dios no les va a dar nada. O sea, no les va a dar nada. ¿Por qué? Porque su corazón está dividido. Primero resuelvan eso. Y ahí viene a poner el ejemplo. Entonces sigue del verso 9 al 11 con dos peticiones, órdenes, mandatos, consejos que son igual de extraños que el primer consejo con el que empezamos la semana pasada. Y dice, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas, y aquí sus empresas hay que poner lo que persigue, sus metas de vida. Aquí Santiago pone como ejemplo de doble ánimo al de condición humilde, cuyo corazón no ha aprendido a ver su valor en Dios. Una de las características que vamos a ver que tiene algunos de los pobres de la iglesia a la que Santiago escribe, que les encantaba ser vistos por el rico, agradar al rico. Entonces, era lógico que en su corazón ellos quisieran ser ricos, pero no eran ricos, ¿verdad? Y Santiago dice, ahí hay doble ánimo, y hay inestabilidad, ahí hay impedimento para que reciban de Dios sabiduría. Y obviamente impedimento para llegar a ser perfectos, maduros y completos sin que les falte nada. Entonces, empiecen cambiando sus valores. Ese es como el consejo aquí. Entonces, él está poniendo, alguien de doble ánimo es alguien de condición humilde, todavía no se gloría en su condición humilde. Alguien inestable es un rico, todavía no le alegra cuando tiene un fracaso, una pérdida. Entonces, uno de condición humilde que no ha aprendido a ver su valor en Dios es inestable. Y un rico que todavía se olvida que su riqueza es vana y pasajera es inestable. Entonces, lo primero que Santiago hace es poner en perspectiva a su audiencia. Dentro de su audiencia hay gente pobre y hay gente rica. Y realmente, aunque aquí podríamos pensar en esto como dinero, hermanos, todos somos pobres y ricos en algo y todos tenemos áreas en las que somos ricos, que puede ser conocimiento, que puede ser expertise en algo y que puede ser también dinero, y todos tenemos áreas en las que somos pobres porque no tenemos ese conocimiento, porque no tenemos esa experiencia o porque no tenemos mucho dinero. O sea, cualquiera de las maneras, pero veamos el ejemplo. Lo primero que Santiago dice es el humilde, y usa la palabra griega tapeinos, que se puede traducir humilde, sencillo, bajo, inferior en rango, calidad, no arrogante ni orgulloso. Interesante porque Santiago le manda a este de condición humilde o a humilde, es bajo, tiene un rango inferior en algo. Y lo primero que tenemos que recordar es, lo primero que quiero mostrar es cómo las otras ocasiones donde esta palabra la encontramos en el Nuevo Testamento. Y algo impresionante es que Jesús usó esta palabra para describirse a sí mismo. O sea, él dice, tomen mi yugo y aprendan de mí que soy manso, que esto también se puede traducir como gentil, compasivo, firme, pero luego dice, y humilde de corazón.
O sea, que me hago de un rango inferior, que me presento ante los hombres, o sea, no estoy juntándome con la clase alta, o sea, yo me acerco al de condición baja y me hago pasar como de baja condición. Yo soy humilde de corazón. O sea, Jesús mismo se encarna como alguien bajo en rango, no como alguien arrogante, sino como alguien que está dispuesto. Y es interesante porque, por ejemplo, él llega con la samaritana y no se pone a hacer alardes de su divinidad, haciendo que el agua brote y salga y suba y se sirva y que él ve y que ella vea su poder. No, él se hace bajo y le dice, ¿podrías darme tú de beber? ¿Me regalas agua? O sea, él se hace bajo, esa es la humildad de corazón de Jesús. Cuando llega a la sinagoga y se sienta a oír a los otros que no tenían nada bueno que decir o tenían menos cosas buenas que decir de lo que él podía decir, pero él esperaba el tiempo para la palabra, para la lectura. Él no hacía alardes, sino él sentaba, él llega a Pedro y le presta su barca, cuando él podía haber caminado sobre el agua y del caminar sobre el agua predicar, pero se mostraba humilde. Y eso es precisamente lo que Pablo nos llama cuando nos invita a mostrar el amor y a seguir a Jesús. Dice, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. O sea, tal vez ustedes tienen una posición mejor en algunas cosas, pero estén dispuestos, no le demuestran a los demás que ustedes tienen más dinero, más conocimiento, o mejor, y no, condesciendan, háganse como ellos. Bájense al nivel del otro. Es lo que está diciendo Pablo. No sean sabios en su propia opinión. Y Pedro nos dice bien, sí mismo ustedes, los más jóvenes, sujétense a los mayores y todos, jóvenes y mayores, revístanse de humildad en su trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, es la petición de Santiago, el consejo de Santiago, al que es humilde, no tiene un mayor rango que los demás, gloríese en su exaltación, en su alta posición. Eso es interesante porque Santiago está pidiendo que así como cuando vienen pruebas se deben de considerar un motivo de gozo, el estado de pobreza, el estado de bajo rango, se debe considerar un motivo de gloria, un motivo de jactancia, un motivo de orgullo. Gloríese en su exaltación, le dice, pero ¿cuál es su exaltación? La exaltación del pobre. Y de alguna manera la exaltación del pobre es que está en una condición en la que Cristo se posicionó. Describe al Cristo que dejó su gloria y dejó todo y se hizo, descendió hasta lo más bajo. Y de alguna manera describe también, o sea, por un lado puede describir la exaltación, podría referirse la futura recompensa que va a recibir por soportar la prueba. También podría referirse a la gracia que Dios da a los que son humildes. Pero de alguna manera, Santiago va a decir que Dios ha elegido a los pobres para ser ricos en fe como herederos del reino. ¿Cuál es la exaltación del pobre? La oportunidad que su baja condición le da para depender de Dios. La oportunidad que su baja condición le da para crecer en fe, para trabajar, para luchar. Entonces, debe de considerar con un motivo de gloria que no nació con todo, sino que puede ir construyendo y dependiendo de Dios y viendo cómo Dios le va bendiciendo poco a poco. O sea, es la misma idea de gócense en las pruebas, gócense en su condición humilde, y es en general una invitación a un cambio de perspectiva de vida, a un cambio de valores. Lo más valioso no es el dinero ni es mi posición alta. Lo más valioso es la oportunidad que aquí tengo para crecer, para depender de Dios, para crecer en fe. Sueña igual de extraño que nos alegremos cuando vienen pruebas, como considerar de mayor estatus el estar en pobreza, como siendo rico alegrarse con una pérdida o un fracaso. La posición es elevación, dignidad, altura. Y de alguna manera vemos a Jesús haciendo esto.
Mateo 11, 25 al 27, en el contexto donde él dice, soy manso y humilde, Jesús dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. O sea, él está diciendo hasta con gloriarse. Señor, es a los niños a los que tú le revelaste. Sí, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Él conoce su alta posición, sin embargo, vino despojándose de todas las cosas. Se le acercó un escriba y le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le responde, las zorras tienen madriguera, las aves de los cielos míos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Casi que se lo dice gloriándose. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Acaba de decir que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre, sí, pero no en este momento, ni esta era, ni para beneficio de los seguidores. Tú estás buscando beneficio, conseguirme, lo siento. No estoy para darte un beneficio. O sea, su pobreza le daba la oportunidad de que no lo siguieran por intereses. Vemos, previo a ir a la cruz, dice, ¿no piensas que puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que así debe suceder? ¿Cuál era el motivo de Jesús de alegrarse? De que nadie lo defendiera, de que no importara que lo crucificaran, que él, para él lo más importante era obedecer al Padre, cumplir la voluntad del Padre. Y el estado de pobreza le ayudaba, el padecimiento, el sufrimiento, ayuda a ser más obediente, porque aún él, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, esa es la invitación de Santiago. Si usted está pobre, si usted está carente en algo, si usted es de bajo interior en algo, gloríese. Esa es una ventaja. Esa es una ventaja porque le ayuda a ser más obediente. Yo también, el rico, gloríese cuando tenga una humillación, cuando tenga una pérdida. El rico, ¿por qué? Porque le ayuda a poner en perspectiva, porque le ayuda a recordar que su riqueza es algo banal, pasajero, transitorio. No es su identidad, su riqueza. Eso es lo que hace Job, cuando él pierde todo. Está rico y se gloría en su humillación, diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le produjo la humillación? Recordarse, no era nada, que desnudo había venido y desnudo volvería. Que nada de lo que él había tenido era de Dios, era de él propio, era de Dios, se lo había prestado y ahora se lo quitaba. Pero lo entendió como una bendición que lo ayudaba a poner en perspectiva su valor. Hablo de lo mismo, todo lo que para mí era ganancia, no se refiere necesariamente a dinero, aunque posiblemente incluía dinero, pero se refiere a su posición como fariseo, como cumplidor de la ley y todo, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor. ¿Qué pasó a Pablo? Cuando se le apareció Cristo camino a Damasco. Sus valores cambiaron, su sistema de valores cambió. Ya lo más valioso no era su posición ni sus riquezas, sino era conocer a Cristo. La ceguera, la humillación, la botada del caballo fue un motivo de gloria, de crecimiento. Y el verso 10, pues él, hablando de su estatus de rico, pasará como la flor de la hierba. El sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en todas las empresas. En Santiago hay un paralelismo entre el que ve la prueba como algo indeseable, el inestable en todos sus caminos y el rico en su búsqueda. Riqueza generalmente, ¿verdad? Ninguno de ellos tiene definida como meta de vida la perfección, entonces no pueden alcanzar la felicidad. Entonces, cuando el rico tenga una pérdida, se alegre, se gloríe. ¿Por qué? Porque le pone en perspectiva que
lo que tiene es pasajero. Ese es el punto de alguna manera. En el verso 11 hay 4 frases que nos recuerdan el ciclo de las cosas de la vida, un trabajo, una riqueza, una condición, un puesto. Todo esto pasa con las situaciones de la vida. El sol sale con calor abrasador, el calor seca la hierba, la flor de la hierba se cae, la hermosura, su apariencia perece. O sea, son eventos que suceden de forma cíclica y continua. Trabajos donde estábamos bien, pero vino problemas, se perdimos el trabajo, se cayó el ingreso y volvemos al estado de pobreza. Y así lo podríamos, la salud viene así, hay cosas que afectan la salud se va, o sea, todo lo que es valuable en la vida tiene ciclos de pérdida. La vida y las cosas de esta vida pueden llegar a tener sentido, pero si fueron instrumentos para la gloria de Dios. Recordemos a Jesús, ¿verdad? Cuando habla de la flor. Y dice, es pasajera. Y sin embargo, dice, ni Salomón se vistió con toda su gloria. O sea, tuvo gloria también. Dio gloria a Dios para los que fueron admirada y vieron la belleza de Dios en la belleza de la flor. Si lo que yo tuve como riqueza aportó para la gloria de Dios, tuvo alguna utilidad. Si no, no tuvo ninguna utilidad. No sirvió de nada. Entonces, las cosas de este mundo son pasajeras. Entonces sigue diciendo, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Obviamente, Santiago tienen común el estilo de vida común del rico. Quien, valga la redundancia o perdonen la redundancia, quien de manera continua planea seguir creciendo en su riqueza en lugar de vivir cada día delante del Señor. El que su empresa, el que su búsqueda de vida es aumentar en riqueza, se va a marchitar. O sea, no va a llegar a la perfección, no va a llegar al florecimiento, no va a llegar a la permanencia, no va a tener eternidad. Se va a marchitar. Significado es claro, que nadie que duda o que es de doble ánimo, ni aunque sea rico, terminará siendo exitoso en lo que hace. Nadie florecerá si su meta de vida es hacer dinero o tener una mayor y mejor posición. El que cuya empresa o cuya búsqueda de vida es su riqueza se marchitará. Eso es lo que Santiago nos quiere dejar claro. La felicidad y el florecimiento están reservados para el maduro, para el perfecto. Y para avanzar hacia la madurez se necesita la capacidad de soportar que crece en medio de las pruebas y de la humildad, que a veces fomenta la pobreza y el fracaso, y la sabiduría que viene con eso. El mensaje de Santiago en la sección esta es claro. La vida lo importante es quién llegues a ser, no lo que llegues a tener. Para terminar, si quisiera poner en forma de conversación estos versículos, podríamos llegar con Santiago y decirle, Santiago, si a una persona madura no le falta nada, ¿qué es lo más común que le puede faltar a un inmaduro? Santiago nos diría sabiduría. Entonces podríamos llegar con Santiago y decirle, Santiago, ¿y cómo adquiero esa sabiduría? Me tengo que inscribir en cursos de sabiduría, tengo que aprender de memoria el libro de Proverbios. Y Santiago nos diría, empiece pidiéndole a Dios. Empiece sabiendo que el carácter de Dios es generoso, pero pídale con una fe firme y demuestre esa fe en acciones que le vayan a ayudar a adquirir esa sabiduría. Estudie la escritura, medite en ella, no dé lugar a la duda en el carácter, ni la voluntad de Dios, ni a la hipocresía. El mayor impedimento para la perfección y para la sabiduría es el doble ánimo, es la falta de integridad. Hoy mi propósito de vida es ser empresario, mañana es ser un buen trabajador, pasado es ser estudiante, luego es ser pastor, luego es tener mucho dinero, luego es viajar. Esa persona es inestable en sus caminos, no tiene un propósito de vida definido, no piense que va a recibir algo del Señor, no piense que va a alcanzar la felicidad ni la perfección. Entonces, la última pregunta sería, Santiago, entonces, ¿cómo puedo tener un propósito de vida definido? Santiago nos diría, empiece cambiando su sistema de valores. Si es pobre, valore sus riquezas en Cristo. Si es rico, recuerde, su riqueza no es lo más valioso. Al contrario, siendo rico, lamente la facilidad de ser distraído de lo importante por sus riquezas. Haga
como meta de vida el ser como Cristo. Haga como mayor valor, igual que Pablo. Tome sus logros como pérdida y establezca como primera búsqueda en su vida el inigualable valor de conocer a Cristo y de llegar a ser como Él. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la necesidad que tú nos dejas ver en tu palabra de sabiduría. Señor, anhelamos alcanzar la perfección, anhelamos alcanzar una vida floreciente, significativa, satisfactoria. Pero necesitamos sabiduría, Señor, para que cuando vengan las pruebas podamos considerarlas como motivo de gozo. Necesitamos sabiduría para leer los eventos inesperados en nuestra vida desde una perspectiva eterna y para sacar ventaja de ellos. Necesitamos sabiduría para que la prueba produzca en nosotros resistencia, capacidad de soportar, una fe firme. Necesitamos sabiduría, Señor, y te la pedimos, pero también queremos actuar en consecuencia a nuestra petición. Ayúdanos a buscar la sabiduría en tu palabra, a apartar el tiempo para inclinar nuestro oído a tus palabras, para dedicar nuestro corazón a meditar en tus mandamientos, a dedicar tiempo a contemplarte a ti, ya anhelar ser como tú, ya disfrutar y ser asombrados por tu inigualable valor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.